Si hay algo que os puedo aportar es mi experiencia. En esto quiero yo centrarme. Cuando hablamos sobre una determinada película, pues siempre tiendo a no centrarme en la película en concreto, sino hablar un poco de toda la saga, de toda la franquicia. Y no me gusta empezar de nuevo. Esta saga fue creada en 1900, no sé cuánto, para los creadores tal, no sé qué, querían contar la historia. No. Para eso, pues ya tenéis Internet, hay gran cantidad de libros, muchísima y abundante documentación donde podéis encontrar pues todos los detalles, las fechas, las curiosidades y todo lo que queráis. Pero si vais a escuchar mis vídeos, pues yo os voy a contar mi experiencia personal. Para bien o para mal, tengo un bagaje bastante amplio. Por ejemplo, en cuanto se refiere a la saga Mortal Kombat, ahí tenéis de cuando estaba yo en la radio, allí en mi época de jovencito express. Yo era un jovencito express, rápido y furioso. Conducía a gran velocidad, me iba y me venía a Madrid. Como quien lava, para mí era cuestión de 2 horas, hora y media, no más. Y no había ningún problema, yo me pensaba que iba a llegar a la cima del mundo. Bueno, ahora ya soy un hombre de mediana edad y aquí seguimos, Iván, y me entero de que han hecho una nueva versión de Mortal Kombat. Fíjate tú. Bueno, pues yo descubrí la saga Mortal Kombat cuando estaba estudiando contabilidad y informática empresarial. Estuve haciendo un máster después de acabar el BUP, el bachillerato, el COU, perdón, y antes de decidirme a entrar a hacer la carrera, estuve ahí un par de años haciendo un máster de informática empresarial, que en aquel momento yo no le veía el sentido a hacer aquello, y luego me ha servido muchísimo. Es lo que más me ha servido. Las dos cosas que más me han servido en mi vida han sido el máster de informática empresarial y la mili. Esas son las dos cosas. La carrera también, pero bueno, todo sirve, pero no tanto. Y qué alegría era irse uno de pellas. El hacer pellas. Es que ya te levantabas por la mañana pensando en hacer pellas. Hacíamos más pellas que ir a clase. ¿Y qué es lo que había? Pues teníamos una cafetería y al lado de la cafetería una sala de recreativos. Imaginaoslo. Si tenéis mi edad, sé que sabéis de lo que hablo. Estaba la sala de recreativos y ahí teníamos pues el futbolín, los billares, las máquinas de pinball, y estaban las máquinas de videojuego, lo que se dice una máquina arcade. Nosotros no decíamos arcade, nosotros eran máquinas de videojuegos y ahí echabas la moneda. Eran, si mal no recuerdo, una moneda de 25 pesetas y la metías ahí y te echabas tus partidas. Bueno, pues resulta que han traído una máquina nueva que es, vamos, la caña de un juego de lucha,
un juego de lucha, pero vamos, violento y sangriento. Imaginaos, la ponen ahí en la entrada. La máquina se llamaba Pit Fighter. Pit Fighter, seguro que lo conocéis. Y bueno, uno de los luchadores digitalizados de aquel videojuego, pues no era otro que Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, que nosotros pues habíamos visto películas suyas, bueno, en aquella época empezaba y en videoclub pues podías ver cosas como Retroceder nunca, rendirse jamás, o aquella que se llamaba Bloodsport. Ahí está el germen, creo yo, a lo mejor ahora va a venir algún historiador a quitarme la razón. Creo yo que ahí estaba el germen de estos videojuegos de Mortal Kombat, en las películas de Bloodsport. En definitiva fue Jean-Claude Van Damme. En definitiva son las películas de artes marciales con gran violencia y el tipo de película que a nuestros padres no les gustaba que las viéramos. No les gustaba, no quería, pero como luego nuestros padres pues estaban siempre trabajando y nosotros, pues los niños, pues éramos muy espabilados. Nos íbamos al videoclub y las veíamos, nos íbamos al cine de barrio. En mi barrio había 3 cines, lo que era un cine de barrio. Nos íbamos al videoclub. No os estoy hablando de Blockbuster Video, os estoy hablando anterior, el videoclub de barrio que estaba en la galería comercial. Y ahí fue cuando empezaron a llegar a España todo este tipo de productos que antes, pues, según tengo entendido, pues no llegaban. Y bueno, pues los niños, pues bueno, nos encantaba todo esto. Ahí nos íbamos de pellas a jugar al Pit Fighter. Y bueno, pues era un videojuego bastante sencillito. Había ahí unos luchadores. Uno era Jean-Claude Van Damme. Y sí, a lo mejor resulta que no era él, pero era igualito. O sea, era igualito y además igual daba las patadas igual. Luego estaba otro que era el luchador así más corpulento, de lucha libre, y nos tirábamos pues unas mañanas de pellas ahí jugando al Pit Fighter, que aquello yo lo recuerdo pues como unos de los mejores años que yo me lo he pasado, mejor que nunca. Después también fue muy sonado cuando vino la maquinita de Street Fighter 2, porque el primer Street Fighter no lo conocíamos, y estaba Chun-Li. Chun-Li fue también un hito. Era la primera vez que una chica era protagonista de un videojuego. Entonces ya daba mucha entrada a las chicas que también pues empezaron a querer jugar a los videojuegos. Y también pues mucho mariconcismo de el chico pero le gustaba jugar con la Chun-Li. Esto es así, os hablo con total sinceridad. Un poco después ya empezaron a salir las maquinitas, el Mortal Kombat. Mortal Kombat, si queréis ver un documental bastante bueno, hay uno en Netflix, creo que se titula The Toys That Made Us. Es un documental bastante bien hecho, pues donde te habla de un poco la historia de los juegos de lucha, Street Fighter, Mortal Kombat. Hay un capítulo dedicado exclusivamente y con entrevistas a los creadores,
creo que podéis verlo si os interesa. Efectivamente, la idea del Mortal Kombat era hacer un videojuego de artes marciales tipo torneo y que fuera ultra violento, que fuera sangriento, porque esto le gustaba mucho a los chavales, y la idea es que los luchadores fueran luchadores reales, digitalizados. Ahí tenemos imágenes de cuando estuvieron haciendo el videojuego, pues cómo estuvieron captando los movimientos de los luchadores. Creo que lo hacían también igual que ahora con un croma. Y bueno, pues en cierto modo creo que fue el pionero de este tipo de técnicas, algo que hoy en día pues es muy normal, no hay problema para captura de movimiento de todo tipo, pero bueno, en aquella época pues fue algo novedoso. Los luchadores eran luchadores reales, digitalizados, y los controlaban, no era un muñeco. Nosotros estábamos acostumbrados a los videojuegos, eran muñequitos, eran unos muñequitos. Esto no, esto era un luchador real digitalizado, cosa que ya se había hecho en el antecedente, que es el Pit Fighter, y era el mismísimo Jean-Claude Van Damme. Entonces ahí tenías a Liu Kang, Sub-Zero, Scorpio, Sonya Blade, que fue pues después de Chun-Li, pues fue la primera o la segunda. Creo que dicen también los entendidos que la primera fue Samus Aran del videojuego Metroid. Bueno, pues vale, pues era la cuarta, o vete tú a saber, pero a mí la que más me gustaba era Sonya Blade, o sea, aquellos que estaban enamorados de Sonya Blade. Bueno, de Chun-Li también. Y al final del videojuego pues tenías los títulos de crédito donde venían pues quiénes eran los artistas que habían hecho el videojuego y tal. Era en aquel momento pues lo más parecido a el sueño de cualquier chaval que juega a los videojuegos y luego también le gusta el cine, el aunar los videojuegos con el cine, de tal manera como al final pues se ha logrado bastante bien, y pues hoy en día pues tenemos videojuegos que son auténticas películas y que son, decíamos nosotros, era mucho mejor el videojuego que la película, porque al personaje del videojuego lo controlabas tú y tú podías dirigirlo, si daba un puñetazo, si no, mientras que la película era algo estático. Pero con el paso del tiempo, por lo que a mí respecta por lo menos, pues no sé también si será porque pues también te vas teniendo ya unos años, pues te empieza a gustar más el cine, el ser el espectador, ver la película y meterte dentro. Habría mucho que debatir sobre esto, si es mayor la inmersión del espectador de cine que está viendo estáticamente una película o del que está controlando el muñeco. En aquella época fue algo tremendamente novedoso. Era una auténtica película de artes marciales que la podías controlar tú y tenía muchísimo vicio. Bueno, y pasó un tiempo y ya nos colocamos en aquella época en la que empezaron los sistemas de entretenimiento de videojuegos para jugar desde casa. Estamos hablando de las consolas de videojuego. Anteriormente, pues te tenías que ir a la sala de videojuegos.
Yo echo muchísimo de menos aquellos tiempos. En mi barrio había, como he dicho antes, 3 cines y teníamos también varias salas de videojuegos y varios videoclubs. Aquello era otra vida, aquello era otro mundo, no como ahora que tenemos una auténtica sobresaturación de todo tipo por streaming. Ahora Google Stadia, bueno, pues ya de todo, o sea, es que ya tienes en tu casa pues todo lo que te dé la gana. No era así en aquella época. El bajar a la sala a echarte una partida al Double Dragon, al Donkey Kong, al Pac-Man, al Mortal Kombat, pues era algo muy especial, era algo que realmente pues te daban ahí pues, no sé, 100 pesetas, 200 pesetas y te echabas 4 partidas y aquello era que luego llegabas a casa y vamos y jugabas y lo vivías realmente. Lo mismo te digo, el ir a alquilar físicamente una película a un videoclub, o el ir al cine a un programa doble con 2 películas, siempre una mejor y otra peor, una más buena y otra peorcilla, y siempre un poco pues de la misma temática. Ponían 2 películas de acción, 2 películas de artes marciales y nos lo pasábamos pipa, los niños, ya nos íbamos ahí toda la tarde, lo vivíamos y nos lo pasábamos pipa y realmente lo vivíamos. Y bueno, pues era otra cosa. Ahora pues ya vivimos en un mundo ciertamente posmoderno y bueno, pues ya tienes el móvil lleno de fotos, lleno de juegos, lleno de aplicaciones, la televisión, la Smart TV también, con varios sistemas de streaming y bueno, tienes tal sobreabundancia de estas cosas que ya realmente no las valoras. Yo tenía una Nintendo Entertainment System, pero no la auténtica, sino la que vendían de... Y luego tuve una Super Nintendo. La Super Nintendo es la cosa que yo más he disfrutado. Y tenía el Ultimate Mortal Kombat 3. Ultimate Mortal Kombat 3 fue un lanzamiento bastante importante en la Super Nintendo, ya en los años en los que ya estaba muy asentada la consola, y sacaron el Mortal Kombat 3, pero en su versión Ultimate, o sea, fortísima. Yo me lo compré en una tienda de estas de videojuegos que tenías que subir al piso de arriba y bueno, es que me lo comía, es que me faltaba cogerme el cartucho y comérmelo. Qué partidas hemos disfrutado con Noob Saibot. Qué luchador, era como una sombra, un auténtico ninja que aparecía, desaparecía como una sombra. Estaba Cabal también, que sale ahora en la nueva película. Bueno, venía el cartucho con su librito, con todos los movimientos de los luchadores, bueno, tú te lo empapabas, estabas ahí con el mando y estabas ensayando a ver si podías hacer, cómo podías derrotar a Motaro,
que era pues prácticamente imposible. A mí nunca se me dio bien del todo el hacer los fatalities. Creo recordar que eran golpes bastante complicados, pero me gustaba mucho la estética. Teníamos a Sonya Blade, que llevaba un traje ligeramente distinto. Y bueno, aunque en realidad yo el videojuego que realmente me enganchó en la Super Nintendo no fue Mortal Kombat, sino que fue Killer Instinct. Este es el juego que yo realmente me tiraba pues tardes ahí dándole al Killer Instinct. Y bueno, también intentaron hacer, pero bueno, esta franquicia pues se ha quedado un poco ahí. Hubo un par de videojuegos después, ha quedado un poco en el olvido el Killer Instinct, aunque también llegó a tener un cómic. Si mal no recuerdo, que hicieron un cómic también. En fin, fue el auge de las artes marciales, pero siempre fue cosa que a nuestros padres no les gustaba. No les echéis la culpa a nuestros padres, porque ellos no querían, no les gustaba que viéramos estas películas. Éramos nosotros los que nos encantaba y nos buscábamos todas las formas para escaparte al cine, para ponerte a jugar un videojuego. Por ejemplo, pues cuando estrenaron la primera película de Mortal Kombat, si mal no recuerdo, el director de esta es, supongo que era Paul Anderson, el Paul W. Anderson, que durante muchos años pues yo decía que había sido mi actor favorito. Había una película suya que no he pasado en mi vida más miedo, se llamaba Event Horizon. Después hizo Resident Evil y Mortal Kombat, pues es una película de artes marciales pues muy buena para la época. Sentó las bases de lo que eran este tipo de adaptaciones de los videojuegos al cine. Fue una de las primeras, según creo recordar. Presentaba los distintos personajes y luego teníamos a Christopher Lambert haciendo de Raiden. Es un actor clave en aquella época, gracias a sus películas de Los Inmortales. Son películas que todos los niños las hemos visto y es que era alucinante Los Inmortales. Entonces pues era la estrella de la película, era Christopher Lambert haciendo de Raiden. Y luego también estaba el prodigio de los efectos especiales de la época, que era Goro. Goro, este luchador así gigantesco, que tiene, creo que son 6 brazos, y bueno, pues era el jefe final del primer videojuego y fue pues un prodigio cuando le dieron vida en el cine, en la primera película, una película que incluso vista a día de hoy pues resulta muy bien y muy entretenida. En la época pues se estaba fraguando todo esto y fueron las primeras adaptaciones de un videojuego que se hicieron al cine. Creo que fue Super Mario Bros., la de Bob Hopkins y John Leguizamo, que bueno, como película pues era entretenida, era una película muy graciosa. Teníamos a Dennis Hopper y era una película graciosa. Lo que pasa que bueno,
salvo algunas escenas en las que salía Bob Hopkins. Bob Hopkins era el actor perfecto para hacer de Super Mario. Era perfecto, perfecto. Tenía algunas escenas donde sí te recordaba al videojuego. Esta de Mortal Kombat era una adaptación bastante fiel, bastante fidedigna. Y ya, pues un tiempo después, fue el propio Jean-Claude Van Damme, junto con el actor inolvidable Raúl Juliá, el que hicieron la adaptación al cine del Street Fighter. Yo todas estas las fui a ver al cine y bueno, era pues una sala de cine, realmente pues no había mucha gente. La gente pues la opinión general es que estas películas pues eran malas películas, eran películas malas, eran películas violentas y no, bueno, era para los chavales, para de cine que le gustaba a los chavales. Y ahí vamos, había ahí pues 10 o 12 personas viendo Mortal Kombat. Recuerdo también cuando fui a ver Robocop 2, estábamos en el Cine Madrid, el antiguo Cine Madrid, y éramos mis 4 amigos y yo los que vimos Robocop 2. Y duraban las películas en cartel pues bastante poquito. Enseguida las quitaban. Un poco más sonado fue el estreno de la secuela Mortal Kombat Aniquilación. Esta película la vi en el Cine Palacio de la Prensa, todavía sigue ahí. Y bueno, en una de las salas empezaban ya a hacer multisalas y bueno, pues seguía siendo todavía algo bastante minoritario. No eran salas llenas. Yo no he visto salas llenas en los cines en una película de este estilo hasta ya después cuando estrenaron la primera de Spider-Man, no la primera sino la más moderna, la de Sam Raimi. Ahí fue la primera vez que yo estuve en un cine grande y lo vi lleno de gente viendo Spider-Man. Pero todas las anteriores pues era cosa bastante minoritaria, que íbamos a verlas pues los que nos gustaba. Yo compraba mucho en la Gran Vía, en Madrid Comics, la tienda antigua, y luego la hicieron en el otro lado, en la calle. Y bueno, ahí me compré también los cómics de Mortal Kombat. La colección de Mortal Kombat era de Dark Horse, me la hice entera. Era uno de los mejores cómics de la época. Y además estábamos acostumbrados a que los cómics de superhéroes solamente eran Marvel o DC. También tenías alternativas como cosas más antiguas, como los cómics de Flash Gordon, tal. Siempre estuvieron ahí Asterix y Obelix, Tintín. Pero cuando estrenaban este tipo de cómics basados en videojuegos y en películas, habría bastante que hablar sobre si fue la primera o no, no lo sé, pero fue la editorial Dark Horse la que empezó a adaptar al cómic ciertas franquicias del cine, como fueron Terminator, Alien y Predator. Fueron los primeros cómics que salieron sobre películas. Después salió la de Mortal Kombat. Nosotros ya nos imaginábamos un universo en el cual, bueno, ahí vamos a ver al Terminator luchando contra Goro, cosa que ahora se puede hacer perfectamente y solamente es cuestión de hacértelo tú un poquito. Finalmente, la adaptación al cómic de Mortal Kombat
a mí me encantaba. Yo la tenía en mi colección como una de las más destacadas. Y era realmente una calidad muy grande de dibujo, un papel muy bueno, que bueno, es que realmente era un auténtico placer el sentarte a leer estos cómics. Y bueno, la historia no era muy, tampoco era muy... Se buscan la manera de hacer un guión en el cual pues poco a poco pues van desfilando todos los luchadores del Mortal Kombat. Los personajes femeninos pues los ponían bastante en plan pin-up, en la época del pin-up, y, y bueno, pues nos ponían las hormonas a 100, este tipo de TVO. O sea, veías a Mailena y Kitana y madre mía. Tampoco que no decir de Talisa Soto en Mortal Kombat Aniquilación. Una auténtica musa, una auténtica musa. Aquello era otra cosa. Era auténtica afición. Era estar pendiente de cuándo salía el próximo número, pasar las tardes en la tienda de cómics, mirando todos los cómics que habían salido, los de Dark Horse, los de Marvel. Yo iba mucho a Electra, a Madrid Comics. Era una auténtica afición. Nos gastábamos ahí, pues, veníamos con nuestra bolsita con nuestros cómics, luego los guardábamos en casa, nos los leíamos, los atesorábamos, y ya os contaré en otra ocasión lo que fue cuando vinieron los primeros cómics de las Tortugas Ninja, porque hasta con un amigo me peleé por ellos. O sea, era algo tremendo. Y bueno, sentíamos que estábamos descubriendo todo esto, todas estas cosas que venían de fuera y que en España pues eran demasiado desconocidas. Éramos los modernos, éramos los comiqueros, los frikis. Nos encantaban todas estas cosas y era auténtica afición. Ahora, sin embargo, pues según parece vamos hacia una sociedad digital donde, bueno, pues va a ser pues la cosa más normal, no hay problema. Pero vamos, yo tenía las dos películas de Mortal Kombat en VHS compradas en el FNAC. Una de ellas fue un regalo y bueno, pues es que te costaban, ¿cuánto? 1.000 pesetas, si mal no recuerdo. Y era algo realmente especial, o sea, era tener la película atesorada y guardada en una vitrina, vamos. En fin, eran otros tiempos, eran los tiempos en los que empezaba todo esto. Las dos películas de Mortal Kombat eran algo realmente especial, eran buenísimas, buenísimas. Yo las tenía entre mis favoritas, aunque el videojuego debo decir que nunca fue de mis favoritos, pero sí los cómics y las películas. El videojuego no, y además que no me gustaba tanta sangre, tanta violencia, los fatalities, no, yo no estoy... A mí eso no me gustaba, había algunos que era lo que más le gustaba, a mí no, yo era un niño un poco más bueno, era un niño un poco más pacífico y un poco más, pero había algunos que les encantaba Fatality, ¡guau! Le arrancaba la cabeza, fíjate, ¡guau! Y hacían así, no. A mí eso no me gustaba, pero sin embargo las películas muy buenas y los personajes pues son icónicos, son personajes muy buenos, aunque había algunos que eran copias
Había ahí una panda de ninjas que eran lo mismo, era lo mismo Sub-Zero que Scorpio, que Reptil, era lo mismo, eran lo mismo, solamente cambiaba el color del traje. Te tenías que saber quién era cada uno, luego cada uno tenía sus poderes y tal. En la película Sub-Zero era cojonudo. Y luego la segunda, también Raiden tenía unas batallas ahí que era algo impresionante. Fue muy buena. Y después hicieron una serie de televisión, Mortal Kombat, donde el protagonista era Kung Lao. Kung Lao era un personaje que, si mal no recuerdo, no había salido en las películas. Las dos me parece que no sale. O si sale, sale así muy brevemente. Creo que no sale. Y bueno, fue el protagonista era Kung Lao. Kung Lao junto con otro luchador también corpulento, que era, creo recordar, un luchador nuevo, era una cosa nueva, habían hecho pues una cosa también de serie de televisión donde iban saliendo varios personajes y la serie fue editada en formato DVD, pero no como serie, sino engañando un poco de tal manera como si fuera películas, continuando un poco la saga de películas para fomentar el coleccionismo entre los que tenían los DVDs de Mortal Kombat que se habían vendido muy bien, muy bien. Entonces hicieron ese engaño. En cada DVD había, si mal no recuerdo, 2 capítulos y era como si fueran una película, que se podían ver así como si fuera una película, pero en realidad era una serie de televisión. Estaba bastante bien. Los efectos especiales no estaban al nivel de las películas. Los luchadores tampoco, con excepción de Kung Lao. Kung Lao estaba muy bien y no me cabe duda de que es una serie a rescatar, algo para las plataformas de streaming y tal. La podremos ver porque ahora, desde que ha entrado el streaming, pues ahora resulta que no hay problema para ver cualquier serie, no hay problema. Nosotros en nuestra época había mucho problema, tenías que buscar en la guía de televisión cuándo ponían el capítulo, tenías que saber a qué hora y tenías que grabarlo. Lo grababas en vídeo, Tenías que comprarte los DVDs, tenías que irte a las zonas como el FNAC, MediaMarkt, donde vendían los cofres con las series y te gastabas el dinero y hacías una compra y luego los veías y lo tenías ahí pues como un coleccionismo. Sin embargo, ahora pues con las plataformas de streaming, pues bueno, de lo que se trata es de la cantidad y vemos que han empezado a sacar ahí de todo, incluso cosas que, según nos decían, estaban descatalogadas, como la famosa película de Double Dragon, la de Mark Dacascos, que fue también en su época pues una de las películas más buscadas. Tener una copia